Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy, bueno, estamos empezando este mini curso, la verdad es que no va a ser muy largo, ya que lo veía bastante necesario para abordar ciertas cosas en el curso que estamos haciendo a la par sobre desarrollo de Spygot, que como saben estamos utilizando Java y por consecuente Java, al ser un lenguaje completamente orientado a objetos, pues es necesario hacer un curso de estos pues para explicar algunas cosas que de pronto estamos pasando por alto en dicho curso. Primero, quería empezar con el concepto básico de lo que es un paradigma, porque siempre se comenta de que la programación orientada a objetos es un paradigma, o bueno, paradigma orientado a objetos, etcétera. ¿A qué se refiere paradigma? Nosotros podemos considerar en un campo más teórico un paradigma como una forma de concebir una idea, una forma de ver el mundo. Irónicamente, si tú ves el mundo, bueno, irónicamente, cada quien tiene un paradigma diferente de cómo vemos las cosas. Es casi como una opinión, no es directamente una opinión, sino que digamos, mientras tú ves el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno, por ejemplo. Eso puede ser un paradigma, que es como una forma de ver las cosas, pero no es tan simplificado en ese aspecto como una opinión, un punto de vista, sino una forma de hacer algo o de una forma, como lo estaba comentando anteriormente, de ver las cosas. Es la forma que se describe de cómo resulta algo. En programación, o de forma más simplificada, es la forma en cómo se aborda un problema. O sea, si yo quiero, por ejemplo, crear un software de registro de vuelos, ¿cómo vamos a empezar? Porque no es comenzar a teclear, eso ya está más que claro. Empezamos que creamos un módulo para registrar aviones. Los vamos a hacer imperativo, declarativo, orientado a objetos, secuencial. O sea, podemos llegar a la conclusión de que existen muchas formas de desenvolvernos en un problema. Unas pueden ser mejor que otras, o podemos elegir una en concreto por facilidad de uso, pero pues depende mucho del caso y del contexto que estemos hablando. Uno de los paradigmas de programación más comunes, ¿cuáles son? El secuencial, el procedural o el imperativo. El secuencial y procedural pues casi son lo mismo, que proponen que la programación es, valga la redundancia, secuencial. O sea, lo de siempre. Se ejecuta línea por línea. Y es que aunque esto suene a que el agua moja o suene muy obvio, esto hace muchos años no era obvio. Cuando se estaba apenas concibiendo la idea de un paradigma de programación, la gente no sabía con exactitud cómo es que se iban a desarrollar las instrucciones. O sea, íbamos a ir línea por línea, vamos a saltar, de pronto pudo haber creado un lenguaje de programación que no es en texto plano, sino por imágenes o por módulos, no sé. Secuencial se refiere a eso, que vamos línea por línea y ya luego más adelante existen otros paradigmas también basados en esos, porque al final de cuentas la programación hoy en día tiene una parte secuencial porque las instrucciones siempre van a ir una detrás de otra. Para dar una idea, antes de C, se utilizaba una instrucción que se llamaba goto. Goto, como su nombre lo indica, permitía ir a una línea en concreto. O sea, no era secuencial, ya que yo podía llegar hasta la línea 10 y en la línea 11 especificaba algo que no tenía nada que ver con la línea anterior. Y que solo se llegara a esa línea si pasabas por un goto que dijera, bueno, si la persona es mayor de edad, mándalo a la línea tal, y si no es mayor de edad, pásalo a la otra línea. Esto pues era una forma de abordar los problemas antes. Ya luego la mayoría de los lenguajes hoy en día ya no usan GoTo porque bueno, la programación va avanzando y eso. Procedural puede ser lo mismo, imperativo es que se enfoca en cómo resolver las cosas, cosa contraria a lo que es el paradigma declarativo, que se me olvidó incluirlo, que solo le importa el resultado, no cómo se haga el proceso, aunque esto no es necesario para entenderlo a fondo, solo son ejemplos de paradigmas que existen hoy en día en la programación. Ya si luego nosotros pasamos o hablamos del paradigma orientado a objetos, es que propone abordar los problemas desde la perspectiva de las entidades que se ven involucradas. ¿Esto a qué se refiere? Venga, en vez de ser secuencial, en vez de ir línea por línea, ¿qué tal si modelamos entidades? O sea, ¿qué tal si modelamos o abordamos el problema en código como nosotros lo veríamos en la vida real? Me explico. Si yo voy a, si yo soy el organizador de un evento, veámoslo como si fuera una simulación, ¿no? Porque nadie va a crear un programa sobre ser un organizador de eventos, a menos de que trate de un juego o algo así. Si yo soy el organizador de un evento, yo soy una entidad, soy una persona que va a necesitar de, obviamente, más personas, por ejemplo, logística, ingenieros de sonido, pantallas, etcétera, organización, ta, ta, ta. Digamos que va a necesitar más entidades a partir de mí.
pero también van a existir otras entidades que no son más, no son animadas, no sé cómo decirlo, no están vivas, como por ejemplo voy a necesitar un lugar, voy a necesitar un equipo de sonido, voy a necesitar un computador para cuadrar mejor las cosas, voy a necesitar de cualquier otra herramienta que tenga que ver con el evento. Y si nos vamos dando cuenta, a final de todo, cuando nosotros abordamos un problema, siempre vamos a hablar de entidades en el aspecto de que manejamos información y acciones. Quiero que lo vean así, información y acciones. Voy a hacer un evento, necesito logística, necesito quien lo organice, y también voy a desarrollar ciertas acciones, como cuáles. Voy a agendar citas, voy a cuadrar con el organizador del evento, digo, con el que me va a proveer el lugar, voy a pagar todo lo necesario, le voy a pagar el salario a la gente que me va a ayudar, voy a promocionar el evento, y promocionar es una acción que de pronto se refiere a subir anuncios a Facebook. El caso es que, pues quiero que vean que en la vida real, si nosotros lo vemos desde una perspectiva orientada a objetos, tu monitor o tiene información, por ejemplo, ahorita mismo me estás viendo desde un monitor o desde un celular, tu monitor tiene información y también puede realizar acciones y ya, no puede hacer nada más, o sea, no tiene más que, no abarca más cosas. Y al igual que tú tienes información y puedes hacer cosas. Y ya, fuera de eso, no existe nada más. O sea, ya no hay nada que la programación orientada a objetos tenga que abarcar porque no existe. En el mundo hay información y acciones. Y normalmente esas acciones pueden o no modificar esa información. Y eso es lo que se refiere a la programación orientada a objetos, verlo desde una forma así. Ya si seguimos más adelante, cuando nosotros unimos tanto variables como funciones, esto genera una unidad y permite crear una estructura de datos conocida como clase. O sea, una estructura de datos se refiere como tal a la unión de diferentes tipos de datos para conformar algo, una estructura más compleja. Ya no estamos hablando de variable que nombre es igual a Cristian, edad es igual a 58, sino que ya estamos hablando de crear una estructura de datos especial que nos permita crear entidades. ¿Y cuál es, y qué abarca esa clase? ¿Qué abarca esa entidad? Pues información, que la vamos a llamar variables, y acciones, que la vamos a llamar funciones. Y así como lo menciono más adelante, esta unidad permite asociar variables y funciones a un mismo contexto, proveyendo una singularidad. O sea, le estamos dando una identidad propia a un conjunto de datos. O sea, le estamos dando un contexto. Ya no son variables sueltas, ya no son funciones sueltas, sino que funcionan bajo un común denominador, algo que tenga que ver ahí, qué es lo que somos, por qué existimos. O sea, ya no es secuencial de variable 1, variable 2, función 1, función 2, sino que es función de tal cosa, variable de tal cosa, función de otra cosa, variable de otra cosa, y así. Aunque las variables y funciones dentro de una clase se les conoce como atributos y métodos. O sea, lo mismo, atributos y métodos, lo mismo que variable y función, pero se les conoce cuando ya entran a esa estructura de datos que lo conocemos como una clase. Y acá lo vamos a ver en código explicado de la forma más sencilla. No sé, creo que el Zoom sí está apenas, me gustaría aumentarlo en próximos videos, pero acá vamos a explicar una forma, por decirlo así, imperativa y procedural de cómo abordar un problema de un registro, por ejemplo. Si yo quiero, no sé, registrar estudiantes y una edad, por ejemplo, o personas, yo voy a crear una variable para guardar el nombre de una persona y una variable para guardar la edad, ¿no? Y esto es muy poco práctico porque tenemos nombre 1, lo cual no es muy descriptivo de lo que estamos alojando, y también tenemos edad 1, que tampoco es muy, nos está dando mucha idea. Esto nos está diciendo, bueno, hay una edad que corresponde a un 1. O sea, nosotros podemos llegar a inferir que 1 se refiere a una persona. O sea, ya estamos nosotros intuyendo, ya bajo nuestro paradigma y cómo concebimos las cosas, cuando enumera dice, ah, bueno, la entidad número 1 se refiere a estos valores, y ya luego más adelante hablamos de la entidad número 2, vale, se refiere a estos valores. Creamos un tipo de unidad muy casera y poco práctica, pero es así. Acá se ve un borde del Windows, pero ya no sé a qué se deba. Entonces, pues esto es una forma de abordar el problema, es un paradigma muy sencillo, yo diría que es un paradigma procedural, porque bueno, a cada instrucción le estamos dando un sentido, pero pues esto es poco práctico, y gracias a eso, en años posteriores se creó lo que es la programación orientada a objetos, que nos proponía clases. Una clase es una estructura de datos. ¿Por qué le considera estructura de datos? Porque estamos agrupando diferentes tipos de datos bajo una identidad propia, en este caso persona. Y es como si estuviéramos, ya creo que si alguien ya habrá escuchado sobre programación orientada a objetos, estará mamado de la comparación de que una clase es un molde, es una plantilla.
pero es que es así. Es la forma en que nosotros, pues, agrupamos valores y le damos algún tipo de singularidad, le damos algún tipo de naturaleza. Y en ese caso, por ejemplo, nosotros vamos a crear una plantilla llamada persona y una persona que va a tener un nombre y una edad asociados. Y entonces ahora en lugar de crear variable uno variable 2 pues nosotros creamos instancias persona uno. Y nosotros ya sabemos que una persona tiene tanto un nombre como una edad. O sea, esto ya nos permite directamente crear un objeto y acceder a sus variables o sus atributos y modificarlos libremente. Ahora ya no hablamos de nombre uno nombre 2 edad uno edad 2 sino que ya hablamos de persona uno y persona 2. Y ya luego los nombres del atributo, si son comunes, siempre van a ser nombre, como lo especificamos acá arriba. Bueno, acá el tipo de dato, que eso es importante obviamente en Java, cadena de caracteres o entero. Y ya, acá creamos las instancias, el operador new que es lo que nos permite crear objetos como tal, crear instancias. Y ya luego de crear el objeto, pues este objeto está vacío, entonces necesitamos darle valores, porque bueno, según nuestro constructor, pues lo inicializamos en valores por defecto. Y entonces acá en nombre le vamos a dar Alejandro Solórzano y en la persona le vamos a dar Valeria Casas. Y así es una forma muy sencilla de dejar uno 2 3 a llamar cosas como una instancia de tipo o de la clase persona. Ya luego, pues, como si ya, ya estamos mamados de repetirlo, las clases son plantillas que definen la forma de las entidades de nuestro problema. Las entidades ya definidas, con sus propios valores, reciben el nombre de objetos o instancias. Más adelante vemos, la acción de crear objetos también se le llama instanciar. A la hora de nosotros crear una entidad, o sea, a la hora de nosotros modelar una clase, lo que se le llamaría abstracción, aunque no es necesario que abordemos mucho el concepto de abstracción todavía, al momento de nosotros modelar una clase, nosotros debemos ser capaces de diferenciar cuáles son las propiedades, cuando me refiero a propiedades me refiero a atributos y métodos, cuáles son las propiedades relevantes para mi problema. Me refiero a que si yo me pongo a modelar entidades, voy a llegar al problema de, muy literal, esto tomarlo de forma muy literal. Por ejemplo, yo quiero registrar amigos para una fiesta, por ejemplo, y yo creo la instancia de invitado. Y el invitado pues indirectamente es una persona. Y entonces yo le puedo tomar valores como el nombre, el número de teléfono, de pronto si necesito contactarlo. Pero si nos salimos del contexto, o sea, lo ignoramos totalmente, pues nosotros podríamos pedirle la dirección de la casa, la profesión, el salario, estado civil, dónde estudió, en qué ciudad nació, o bueno, de qué país viene, cuál es el idioma que habla, etcétera. Cosas que, si ustedes se ponen a pensar, no tienen nada que ver con la fiesta. Y es por eso que nosotros atamos a las clases a un contexto para definir las propiedades, o sea, lo que puede hacer una persona dentro de una fiesta. Si digamos que yo no quiero crear un registro, sino que quiero, no digamos registro, porque es que un videojuego es mucho más genérico, o sea, abarca muchas más cosas. Vamos a crear un registro, pues nosotros sabemos que el invitado puede tener nombre. De pronto si es importante la edad la podemos preguntar como para saber, usted no puede estar a partir de tal hora o vamos a hacer algo que no es muy apropiado, por ejemplo. O el número de teléfono si nos llega a embolatar, de pronto un número de emergencia, quién sabe, y algo así. Lo relevante para el problema que estamos tratando. ¿Cuál es el problema? Registro de invitados de una fiesta. ¿Y cuáles son las acciones que puede realizar esa persona? Esto no hay que tomárselo muy literal. Porque una persona, pues usted pone a pensar, bueno, yo estoy creando un registro de personas, pero pues yo no necesito coger acciones de las personas. Yo no me voy a meter en la piel de la persona y la persona va a caminar, o la persona va a abrir una puerta, o la persona va a tomar una bebida. No, no hay que tomarlo tan literal, sino las acciones relacionadas a la información que acabamos de anotar, a las, a los atributos. Me refiero a que, por ejemplo, yo puedo establecer, digamos, un método que me permita modificar el nombre de la persona. Esto lo vamos a ver más adelante porque ahorita no necesitamos funciones para modificar valores, los atributos, pero en el futuro son necesarios y se le conocen como setters y getters. Pero digamos que las funciones más básicas serían las que nos permiten establecer los valores de los atributos. Establecer un nombre, establecer la edad, establecer el número de teléfono y otro método que nos permita acceder a esos valores, los getters, get. O sea, obtener nombre de persona, obtener edad, obtener número. Y algo ya un poco más abstracto, podría decir, esta persona ya no va a venir a la fiesta, la voy a eliminar, entonces eliminar registro. O es que, o sea, cuando hablamos de registros es así. O sea, hablamos de modificar los atributos
añadir o sea, muy relacionado ¿cómo le digo? A las acciones CRUD. Crear, leer, modificar o eliminar. Pare de contar. Si exploramos en un juego, ahí sí ya podemos que la persona se pueda mover, pueda saltar, sentarse, etcétera, como si fuera un NPC o si fuera el jugador. Pero bueno, pues ese es el caso. Normalmente si hablamos de registros, pues esas acciones deben estar relacionadas al registro, al igual que los atributos que nosotros vamos a pedir. Ya para terminar este video, el primer capítulo de esta miniserie, vamos a hablar, o bueno, vamos a socializar por encima lo que son los pilares de la programación orientada a objetos. Créditos a Team. La verdad es que tanto los videos de explicación como las infografías que hacen relacionados a estos temas, yo los recomiendo bastante. Si me acuerdo, voy a dejar links de referencia de la investigación que hice para este curso en la descripción. Y bueno, vamos a hablar de los pilares. ¿Hay más pilares? Estos son, ¿qué? Conceptos importantes. ¿Esto de qué me va a servir? Cuando le digo pilares de la programación orientada a objetos, quiero que me lo tomen literal. O sea, esto es importantísimo. Ustedes dominan los 4 pilares de la programación orientada, de la programación orientada a objetos, y ustedes ya saben qué es la programación orientada a objetos. Ustedes ya saben qué es PO. Voy a decir PO para no tener que leer ese larguero. Cuando ustedes aprenden los pilares de PO, ya manejan absolutamente el paradigma. ¿Y de qué estamos hablando? La abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. Cada uno de los pilares lo estaremos viendo en capítulos separados para entender correctamente qué es lo que pasa. Pero para aquellos que ya hayan visto el capítulo de Spygot de la serie, pues lo socialicé muy superficialmente y bueno, les sonará algunas cosas que ya luego profundizaremos acá de forma más general, no orientada a Spygot, sino orientada al lenguaje como tal y al paradigma orientado a objetos. Por lo que nada, hay que tener esto presente y ya si no hay ningún tipo de duda, espero que este video les haya sido de su agrado. Siempre se me olvida hacer la recordación, siempre se me olvida hacer el recordatorio del servidor de Discord. Me lo va a tener que tatuar a este paso porque si no, voy a terminar hablando yo solo con el bot. Pero bueno, recuerden, invitación del servidor de Discord en la descripción. Aquellos que tengan dudas después de los videos, pueden dejarlo en los comentarios en el servidor de Discord, se le presta más atención. Si quieren comentar, aportar, etcétera. Y nada, espero que este video les haya sido de su agrado y nos estaremos encontrando la próxima ocasión. Adiós.